15 nos hablaba respecto a cómo es que el creyente recibe de la provisión de Dios, de su misericordia, Él extiende de sus beneficios para con nosotros. Pero el capítulo 16 nos ilustraba cómo es que nosotros debemos tener puesta la vista en las cosas de Dios y no de los hombres. Eso lo vimos ya en las últimas 2 semanas, en el versículo 23, cuando el Señor reprende a Pedro. Y vimos que luego de que el Señor les refiere esta gran verdad de que sobre el mensaje del Evangelio se iba a abrir las puertas del reino mediante las llaves del reino, que era la exposición del Evangelio, ellos veían en este momento un escenario tal en donde el reino se iba a estar cimentando, se iba a empezar a consolidar. Y esto lo podíamos revisar la semana pasada. ¿Cómo es que cómo los discípulos de aquellos días tenían esta imagen del reino que por su creencia, por su forma de enseñanza, ellos lo veían desde una perspectiva terrenal. Ellos veían de que el reino del Mesías iba a ser un gobierno político que iba a lograr disolver el poderío que estaba ejerciendo el imperio romano sobre ellos en aquellos días. Ellos esperaban esto, y lo pudimos revisar también la semana pasada, cómo es que los discípulos dejaban entrever en una serie de pasajes cómo es que esta realidad estaba presente en sus mentes. Vimos cómo es que en un momento ellos disputaban, dos hermanos disputaban y le pidieron a su madre que interviniese delante del Señor para que sentase a cada uno de sus hijos, a uno a la izquierda y el otro a la derecha, en el reino. Vemos que cuando comienza a aparecer esta temática, ellos tenían en perspectiva esto, era un reinado terrenal lo que ellos esperaban. Pero acá vemos cómo es que el Señor le revela esta gran verdad que logra mover los cimientos de todo el credo que ellos tenían. Porque el Señor les anuncia en el versículo 21 de que los discípulos iban a quedarse solos porque el Señor habría de ir a Jerusalén, iba a padecer mucho y finalmente iba a ser muerto. Y pareciera ser de que los discípulos, al oír esta expresión de que iba a ser muerto, dejaron de escuchar. Porque si nosotros leemos con detención el término del versículo 21, dice, y resucitar al tercer día. Es un motivo de esperanza. Pero ellos se quedaron solo con la muerte del Señor. Y es aquí donde se le acerca Pedro, y Pedro comienza a reprender al Señor. Y le indica de que esto no le aconteciese, que tuviese compasión de sí. Y allí vemos cómo es que, por un lado, el Señor reprende este actor de Pedro, pero por otro lado también reprende a quien estaba detrás de aquella intención que era Satanás. Pudimos revisar cómo es que Satanás desde un comienzo había intentado de que el Señor no llegase a la cruz del Calvario. Satanás sabía a qué venía el Señor a este mundo y trata incluso en un momento, en la tentación, en el desierto, de ofrecerle todos los reinos. Si postrado, él adoraba a Satanás, porque sabía de que el Señor iba a hacer una obra aún mucho mayor a lo que significaban los reinos terrenales de este mundo. El Señor iba a efectuar una redención que implicaba la salvación eterna de las personas. Entonces, se nos revela esta situación y entendemos de que los discípulos ante este escenario estaban experimentando miedo, estaban experimentando un cierto temor que si nosotros lo comprendemos desde el día de hoy, pareciera ser bastante entendible. De hecho, recuerdo que Felipe refería más sobre este aspecto de cómo es que Pedro muy probablemente experimentaba un temor que puede ser también muy habitual en nosotros. Cuando a nosotros se nos quita la guía, cuando nosotros no tenemos a quién seguir o qué cosas debemos hacer, no lo tenemos con claridad, la gente tiende a asustarse. Estamos prácticamente diseñados para seguir ciertas pautas, ciertos patrones, y cuando esas pautas no están, en verdad genera mucha ansiedad. Eso ocurre en distintos contextos de nuestra vida y mucho más en aquellos días. Se les iba el maestro iba a morir y sobre quien estaba cimentada toda su fe, toda su confianza, ya no iba a estar. Y allí se ve primeramente ese punto de inflexión. Pero vemos nuevamente la importancia del versículo 23, ese versículo tan importante, con una trascendencia tan notable en todo este capítulo. Poner la vista en las cosas de Dios y no de los hombres, no en aquellas cosas terrenales. El Señor venía a cumplir aquella obra que Dios le había encomendado de poner su vida en la cruz del Calvario para redención
por los pecados de los pecadores. Y vemos de que el Señor no titubea y se dirige finalmente hasta la cruz. Entonces, teniendo eso en perspectiva, vemos cómo es que el Señor también da una instrucción bastante clara y les refiere de que eh, debían negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En definitiva, acá nos planteaba un escenario en donde no quedaban tintas medias, no quedaba un punto intermedio. Verdaderamente el Señor les confronta ante una realidad que se venía. Verdaderamente ellos tenían que estar dispuestos a poner su vida por lo que habría de ser la predicación del Evangelio. Nosotros cuando hemos ido revisando en otros momentos lo que ha sido el inicio de la iglesia primitiva, y conocemos también un poco de la historia universal, sabemos que en el comienzo la iglesia primitiva sufrió mucho, padeció mucho y muchos de los discípulos sufrieron a causa de la exposición del Evangelio. Muchos fueron muertos, también es conocido cómo es que Nerón quemó a gran cantidad de cristianos y los utilizaba como lumineras, como antorchas que iluminaban el camino en la noche, en las ciudades. Entonces eran escenarios bastante complejos y a eso apuntaba el Señor. Verdaderamente los discípulos tenían que estar dispuestos a dejar todo para seguirle. Toda la vida, todo anhelo, todo deseo de este mundo tenía que quedar atrás, porque verdaderamente se venía una eh, realidad que ellos estaban a punto de conocer. Y esta realidad era el vivir verdaderamente en el Evangelio. Por lo tanto, el Señor les da toda esta pauta. Y es en este punto donde vemos que ocurre el capítulo 17. Por lo tanto, con eso quisiera llegar hasta este punto, dejar abierto si es que hay algún hermano que quisiera complementar un poco más antes de pasar a la lectura de los primeros versículos de este capítulo, cosa de poder ir meditando en el capítulo 17 con la ayuda del Señor. Dejo hasta acá esta intervención. Yo personalmente no me acordaba como bien de, de un punto que mencionaba recién, de que finalmente en el versículo 21 lo que el Señor Jesucristo apuntaba luego de mencionar su muerte, apuntaba a una resurrección y apuntaba a una esperanza. Eso recién, uy, recién lo noté mejor y es interesante porque también Pedro estaba negando la posibilidad o la capacidad del Señor Jesucristo para poder resucitar al tercer día finalmente. Es interesante eso. O sea, tampoco nos podemos disasociar tanto de la experiencia de Pedro. En el fondo, si nosotros hubiésemos estado en esa situación, como se mencionaba, nuestro actuar pues, tal vez sería exactamente el mismo. Em, pero, pero el Señor Jesús tenía un plan y me parece súper interesante cómo se va dando desde este punto en adelante lo que va atravesando el Señor Jesucristo. Bueno, desde, habíamos mencionado antes que había como un punto de inflexión ya. Ah, sí, era la muerte de Juan el Bautista. Desde ahí, desde esa situación en adelante, ya está como caminando, por así decirlo, la recta final hacia la cruz. Y ya toda la experiencia y todo lo que el Señor Jesucristo va siendo cada vez más atacado por los fariseos y los escribas, y él va apuntando cada vez más hacia su muerte. Y no sé, me llamó la atención, me hizo clic esa parte. Bueno. Sí, quizás también complementando lo mismo que señalabas tú, Felipe, eh, verdaderamente vemos cómo la fe de los discípulos, en especial creo que de Pedro, que es quien habla luego, se ve puesta a prueba. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando recibimos una noticia que es como fuerte,
bloqueamos todo lo que viene después, como que quedamos un poco en shock. Pero verdaderamente está la expresión del Señor allí, está esa frase que es de esperanza, de resucitar al tercer día. Y pensaba durante la semana, más allá de este pasaje, de esta porción, cómo es que el Evangelio nos iba reflejando distintos milagros que mostraban el poderío del Señor. Ayer en particular escuchaba una meditación respecto a cómo el Señor calma la tempestad. En un momento en que los discípulos estaban sumamente cansados, remando, iban en la cuarta vigilia, que eso lo vimos hace ya varias semanas atrás, y vemos de que el Señor llega y calma todo el escenario. Y los discípulos se asombraban respecto del poder del Señor. Ellos habían visto el partimiento del pan, de los peces, y habían visto este evento sobrenatural, veían la manifestación explícita de un poder que ellos no comprendían. Pero en este punto pareciera ser de que todas esas manifestaciones previas la habían olvidado. El shock parece que había sido tan fuerte que habían olvidado que era el Señor que estaba, el Señor mismo que estaba allí, que era el Hijo de Dios, el quien habían reconocido previamente, era quien estaba señalando este proceder, lo que iba a acontecer. Y si él mismo refería de que él podía resucitar, si ellos ya tenían prueba de su poder, es llamativo de que en ese momento su fe flaquee. Pero también, y ahí concuerdo con lo que señalabas tú, Felipe, muchas veces nosotros podemos ver el ejemplo de los discípulos y contrastarlo con nuestra propia vida. Muchas veces hemos visto cómo el Señor ha obrado poderosamente en nuestra vida, nos ha librado quizás de tantos males, y de igual manera, inevitablemente, cuando volvemos a atravesar un momento difícil, volvemos a dudar y volvemos a sentir ansiedad y volvemos a sentir temor. Pero la Escritura acá nos muestra cómo es que el Señor estaba soberanamente controlando cada uno de los aspectos. Creo que en ese mismo temor es que Pedro también refiere esta frase, tratando de evitar este contexto, tratando de evitar de que esto aconteciese, de que el Señor pusiese su vida, porque esto también implicaba el hecho de que él se pudiese ver vista comprometida su propia integridad, su propia seguridad. Pero finalmente es el Señor quien, también dándole esta respuesta tan contundente respecto a la necesidad de que ellos pusiesen o estuviesen dispuestos a poner su vida, es que Él también iba a obrar allí, que Él iba a sostenerles en todo momento. Un hermano, de hecho, comentaba de que muchas veces las personas piensan de que la cruz es el término del camino y lo cierto es que no es así. Para el creyente, la cruz es el inicio de una nueva vida. Es allí donde comienza la nueva vida en Cristo. Y creo que eso es algo que los apóstoles en aquellos días tenían que ir descubriendo y tenían que contemplar. Y es por eso es que el capítulo 16 el Señor termina con aquella frase tan notoria. Dice en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es una manifestación, es una prueba indubitable que ellos iban a tener respecto a cómo es que el Señor iba a mostrar su poder, cómo es que ellos podían confiar en que el poderío del Señor era tal que iba a poder cumplir con su palabra de que iba a resucitar. Verdaderamente ellos necesitaban esta manifestación y el Señor se las da. Eh, con eso en perspectiva, igual quisiera invitarles a leer los primeros versículos del capítulo 17 hasta el versículo 13. Entonces, que pudieses leer, quizás, Felipe, para ir avanzando, por favor. Sí, en 17. Dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, aquí hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo,
A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gracias, Felipe. Como les comentaba, el término del capítulo 16, en específico el versículo 28, el Señor les da esta forma en la cual los discípulos podían estar confiados en que lo que había señalado anteriormente de que Él iba a resucitar era una afirmación, era una promesa que Él iba a cumplir. Él muestra su poderío, Él muestra su realeza también, de manera explícita, su deidad, hacia aquellos discípulos. El versículo nos refiere de que aquellos discípulos, algunos de los que estaban presentes, dicen, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese versículo, si bien en algunos momentos se ha podido malinterpretar, de hecho pensaban en algún punto que incluso algunos de aquellos discípulos que estuvo presente no iban a morir. Estaba al menos esa creencia. De hecho, creo que pensaban que Juan no iba a morir hasta que el Señor, así físicamente, hasta que el Señor viniese nuevamente. Pero lo cierto es que ese versículo lo que refiere es que algunos de los que estaban allí iban a ver este velo descorrido respecto a la realeza de Cristo. Iban a ver la imagen de realeza de Cristo. Y ese nos introduce el capítulo 17. Dice 6 días después, ¿después de qué? Después de que el Señor les habría referido estas palabras en Cesarea de Filipo, es que ocurre este evento. Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El concepto de la transfiguración, decía un hermano, es un concepto que para nosotros es bastante familiar. Es un concepto griego que lo hemos escuchado en otros tipos de contextos, es metamorfosis. La metamorfosis, que incluso hay hasta un libro con ese, que alude a esa temática de Kafka, alude a un cambio de forma. El Señor presenta un cambio en su apariencia y se muestra con vestiduras sumamente blancas. Ahora, hay que tener algo en perspectiva, hermano, y es que una de las doctrinas principales de la Escritura, y que muchas veces está lejos de nuestra forma de comprenderlo, es que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y también fue verdaderamente hombre. ¿Ya? Este hermano que refería un poco respecto a esta temática, indicaba de cómo es que la deidad de Cristo fue, por decirlo de una manera quizás más gráfica, para que lo podamos entender, fue cubierta por una imagen de humanidad. ¿Ya? Este hermano refería de que verdaderamente el Señor en su deidad no dotó su imagen humana con superpoderes, como él decía, no era como que el Señor fuese Superman, no andaba volando por todos lados, no andaba arrojando rayos, lo digo con respeto, pero tampoco el cuerpo del Señor limitó la deidad de Cristo, ¿ya? En ese sentido es algo quizás complejo para nuestra mente, pero quiero que quede en claro de que el Señor, por un lado, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y en este punto, en el capítulo 17, pareciera ser de que esta coraza humana se logra correr para mostrar la deidad plena de Cristo. Y vemos de que sus vestidos resplandecen y que Él muestra esta gloria que estaba allí. Y vemos cuál es la respuesta de los discípulos al enfrentarse ante este escenario, y es de temor. Los discípulos estaban sumamente asustados porque estaban presenciando algo que era para ellos sobrenatural. Es una respuesta que también vemos en otros pasajes de la Escritura. Cuando vemos que las personas se logran presentar delante del Señor, incluso en el Antiguo Testamento, cuando tenemos estas cristofanías, vemos cómo es que ellos experimentan temor. Muchos experimentaban este miedo a morir porque habían visto al Señor. Y acá vemos la misma experimentación de estos discípulos. Luego la Escritura nos refiere de que junto al Señor habían dos figuras, que eran Elías y que era Moisés. Pero antes de empezar a explicar un poco de ello, quisiera ver si es que algún otro hermano quisiera complementar hasta este punto. No sé si ahí Cristóbal, que lo veo que está por ahí, o Felipe quisieran complementar un poquito antes de entrar a lo que es
la figura de estos dos personajes. Sí, hola Felipe. Mira, es súper interesante porque, bueno, debo confesar que no tengo mucha claridad referente al por qué el Señor hace esto, ¿ya? Por si acaso, pero sí me llama la atención, como tú lo mencionabas, que cada vez que el Señor se aparece a sus discípulos de manera sorpresiva, los discípulos lo primero que experimentan es temor, ¿ya? De hecho, fíjense ustedes que en vez de gozarse en ese momento, sienten temor. De hecho, el Señor es el que les dice, levantaos y no temáis. En muchas otras ocasiones el Señor les dice que no teman, cuando Él se aparece, por ejemplo, en otras ocasiones con ellos. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, aparte de eso, o sea, la manifestación de la gloria del Señor produce en sus discípulos temor. Eh, Pareciera ser que de repente puede ser que a lo mejor ese temor sea arraigado por la costumbre de que nosotros tenemos de vivir en forma, o la consideración que nosotros tenemos de la vida, que nosotros sabemos que, bueno, para trabajar, para comer tenemos que trabajar y pasan un montón de cosas, pero cuando aparecen estas cosas que corresponden al Señor, nos causan un poco de temor. Una cosa que me llama la atención, dice, y aquí le aparecieron, en el versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. A mí este pasaje, esa porción siempre me ha llamado la atención porque Moisés y Elías ni siquiera eran contemporáneos. O sea, ellos no estaban juntos en la línea del tiempo, ¿no es cierto? No eran contemporáneos. Pero resulta que como el Señor, que es dueño del tiempo, ¿ya? Hace que manifiesten esto, su poder, como para Él no existe el parámetro del tiempo como existe para nosotros, y el Señor hace como Él quiere. Por ejemplo, imagínense, o sea, Moisés, a quien se le niega o sea, se le niega entrar a la tierra prometida, sí está con el Señor ahora. Y Elías, que fue tomado, ¿no es cierto?, al cielo con Dios, ¿no es cierto?, aparece en esta escena y dice que aparecieron Moisés y Elías, dice, hablando con él. O sea, claro, o sea, para una persona normal, pucha, si no tiene ningún impedimento de hablar es algo normal, pero si nosotros consideramos que estos hermanos, estas personas habían muerto hace mucho, mucho tiempo atrás y aparecen ahora conjuntamente con el Señor, muestra el total y absoluto dominio que tiene el Señor frente a la vida, frente a la muerte, y eso nos hace pensar bueno, a mí me hace recordar ese pasaje que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, dice, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros podemos darle gracias a Dios por manifestar al Señor Jesucristo y enriquecernos con esto, porque nosotros también somos parte de esto. O sea, en cierta medida, hermanos, nosotros también estamos con el Señor exactamente como está Elías y está Moisés. Fíjense ustedes que en la línea de tiempo nosotros también nos vamos a encontrar con personas creyentes de otros tiempos, creyentes como por ejemplo los que mencionaba Felipe, que murieron, ¿no es cierto?, por estos romanos, ¿no es cierto?, emperadores romanos, y nosotros también vamos a ser partícipes en somos ya partícipes de esta vida eterna, ya de este control del tiempo que el Señor tiene. Bueno, eso básicamente, Felipe, para no extenderme tanto. Em, hay algo que me da vuelta cuando leíamos que el Señor se había mostrado de esta manera, se había transfigurado, había como
como decía Felipe, una metamorfosis. Em, y es interesante porque este tema tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Está muy conectado, está muy ligado. Em, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se mostraba como un ser resplandeciente. Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, bajaba con el rostro iluminado porque venía de estar en la presencia de Dios. Em, Cuando Moisés está frente a la zarza ardiente, está frente al Señor y la zarza ardía de un fuego que no se apagaba. Y generalmente la referencia del Antiguo Testamento, em, por así decirlo, em, era muy peligroso acercarse a, a este, a este, al Señor, o sea, al ángel de Jehová. Jacob luchó contra el ángel de Jehová, pero si, por ejemplo, una persona entraba sin ser purificada de sus pecados al lugar santísimo, moría instantáneamente. Entonces, es interesante porque esta forma, esta figura luminosa, con un rostro resplandeciente que se ve en el Antiguo Testamento, se ve y se revela en estos versículos que finalmente exactamente la misma forma es el Señor Jesús. Se muestra al Señor Jesús resplandeciente. Se muestra al Señor Jesús exactamente en la misma forma que el ángel de Jehová. Exactamente iguales. Eh, y esto es muy interesante que salga en esta parte del Nuevo Testamento. Que salga en la Biblia, que ya se revele esto también, se está revelando que finalmente el Señor Jesús es el que había estado hablando siempre con su pueblo, es el que se había relacionado con Moisés, es el que probablemente había luchado con Jacob, y así, el Señor Jesús finalmente, en el fondo, siempre fue el ángel de Jehová, porque acá vemos que aquella misma forma, por así decirlo, em, cuando uno está en un lugar y una persona que te conoce te mira, sabe que eres tú. Y cuando se vuelven a ver, ese rostro va a ser conocido. Acá, el rostro del ángel de Jehová ya lo habían conocido y acá es como que hace todo el clic. Él es. El Señor Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Él es Dios, es el ángel de Jehová, Él es el Dios eterno, el Dios altísimo que siempre estuvo con su pueblo, el que siempre cuidó de ellos, el que hablaba con ellos, el que se relacionaba con ellos, siempre fue el Señor Jesús, siempre fue Él. Él es la palabra, Él es aquel medio. Es notable esto, es maravilloso. De verdad, no sé, es impresionante esta porción, porque también está con otros dos personajes súper importantes del Antiguo Testamento, como un crossover, pero, pero me parece impresionante esta parte de la escritura. Sí. Bueno, tocaron ambos, Cristóbal y tú, Felipe, varios aspectos. De hecho, me dio un poco la sensación de que la pregunta inicial que hacía Cristóbal respecto al temor que manifestaban los discípulos, la respondiste con el inicio del comentario. Verdaderamente ellos estaban contemplando a aquel Dios del Antiguo Testamento que ellos conocían, cuya santidad no podía ser traspasada, que cualquier intento era la muerte inmediata. Eh, Creo que también los discípulos en aquellos momentos, al contemplar la pureza del Señor revelada, genera también de que ellos se visualicen a sí mismos en su imperfección y en su impureza. Hay pasajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento en donde refieren de que han de ser muertos porque son inmundos de labios, por ejemplo.
cuando están delante del ángel del Señor. Y esto era algo que se desprendía lógicamente. Si estamos frente a la santidad de Dios, no hay nada que nos pueda salvar. Ahí se experimentaba ese temor porque no había nada que los pudiese resguardar. Nosotros hoy en día sabemos que es Cristo quien está sobre nosotros, quien nos cubre y quien nos salva. Nosotros nos podemos presentar delante de Dios porque vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos presentásemos delante de Dios con nuestra imperfección, recibiríamos el mismo trato que recibían, por ejemplo, en la antigüedad. Nuestra inmundicia, nuestra pecaminosidad, verdaderamente sería erradicada delante de la santidad de Dios. Entonces creo que por ahí se explica el temor que se experimenta en un comienzo, y que era lo que también ibas tratando. Ahora, también conectando un poco lo que referías, esa misma manifestación explícita que tenía el Señor en aquellos días del Antiguo Testamento, que nosotros conocemos que se refiere como una cristofanía, una preencarnación del Señor, ¿ya? Cuando el Señor, antes de su encarnación, aparecía en este mundo, se le llama una cristofanía, como se ve en distintas partes del Antiguo Testamento. Apuntaban a lo que el Señor habría de realizar, y creo, un hermano de hecho así lo planteaba, y concuerdo, él preguntaba por qué apareció Moisés y Elías, y ahí también ligando un poco lo que planteaba Cristóbal. Estaban distantes en el tiempo uno de otro, no es que hubiesen estado en el mismo momento. ¿Por qué estos dos personajes y no David y Abraham? ¿Por qué no Jeremías y alguno de los otros profetas? Y lo cierto es que tanto Moisés como también Elías nos dan cuenta de dos grandes partes del Antiguo Testamento. Por un lado, Moisés nos refiere a todo el sistema de la ley. Es a Moisés a quien el Señor en el monte de Sinaí, que era el aspecto que comentaba Felipe, se le entrega la ley. Esta ley que finalmente constituía lo que el pueblo de Israel debía seguir. Entonces tenemos todo este sistema que ellos debían ir cumpliendo. Pero por otro lado, vemos a Elías como el gran representante de los profetas que anunciaban la venida del Mesías, que habría de librar del pecado. Entonces tenemos por un lado la ley, tenemos los profetas, y cómo ambos apuntaban a la persona del Señor Jesucristo. Sí, de hecho nosotros después con calma podemos revisar la porción en donde el Señor va con los discípulos camino a Emaús. Vemos cómo es que la Escritura nos refiere de que el Señor comenzó desde Moisés y empieza y pasa por todos los profetas. Parte de Moisés y pasa por los profetas. Y acá tenemos los dos representantes. Tenemos a Moisés y tenemos a Elías como representante de los profetas. Y les enseñaba la Escritura y cómo es que todas ellas le apuntaban al Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo es que toda la antigüedad, todo apuntaba a Él finalmente. Cómo es que se estaba cumpliendo verdaderamente las profecías del Antiguo Testamento. También, si nosotros tenemos después con mayor calma el tiempo para poder buscarlo, les invito a que puedan leer el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, y lean el último capítulo, y vean a quienes mencionan allí. Mencionan primeramente a Moisés, luego mencionan a Elías, y cómo es que este iba a ser el que iba a anunciar previo a la llegada del día de Jehová. Por lo tanto, ellos sabían de que se iban a presentar estos dos personajes previo al día de Jehová, y en este momento los ven allí aparecer físicamente. Y vemos la experimentación de este temor de parte de los discípulos. Y era un temor tal en donde verdaderamente no sabían qué hacer. De hecho, Pedro comienza a hablar rápidamente y le dice al Señor, Señor, bueno, hagamos una enramada para ti, una para Elías y otra para Moisés. Un hermano señalaba de que muy probablemente en Pedro estaba la experimentación de tanto gozo ante dicho momento que quería prácticamente congelarlo en ese momento, que ese momento durase para siempre. Porque se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Había aparecido Moisés, había aparecido Elías. El Señor se había revelado con toda su realeza, con toda su pureza y divinidad ante ellos. Pedro quería encapsular ese momento, pero lo cierto es que aún faltaba la crucifixión. Y vemos que este evento termina, vemos que los discípulos estaban allí asustados y cuando vuelven a alzar la mirada ven que el Señor ya estaba solo. Y
Luego de esto vemos que el Señor les insta a que no comenten estas cosas a nadie, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Un hermano planteaba por qué solamente 3 discípulos y no más. Lo cierto es que estos 3 discípulos, por un lado, fueron ciertos baluartes, fueron ciertas columnas de lo que fue la iglesia primitiva, y por lo tanto ellos reciben esta revelación como una forma también de asentar esas bases de la fe en ellos para que pudiesen predicar el Evangelio. Por otro lado, la Escritura nos refiere de que todo evento, para ser corroborado de que efectivamente fue cierto, tienen que haber mínimo 2 o 3 testigos, y allí se cumplía de que efectivamente estaban aquellos 2 o 3 testigos de que este evento había ocurrido. Y por último, también podemos ver de por qué el Señor les indica de que no comentasen a nadie respecto a esta visión, sino hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Recordemos de que anteriormente habían tratado de elegir y de alzar al Señor Jesucristo como Rey. Cuando el Señor hace la alimentación de los 5.000, vemos de que los judíos que estaban reunidos tratan de poner al Señor como Rey de su nación, pero sin pasar por la cruz. Y lo cierto es que era necesario que el Señor pasase por la cruz. Entonces Él les indica de que no se lo comenten a nadie, para que el pueblo tampoco, muy probablemente, traten de levantarle como Rey nuevamente. El Señor venía a una misión en particular, y esa misión iba mucho más allá de lo que los discípulos podían entender o comprender en aquellos momentos. El Señor venía a cumplir con el mandato de Dios, y ese mandato era de que Él pusiese su vida en expiación por el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, eran verdades que los discípulos no tenían claridad en ese momento, pero que verdaderamente debían experimentar y que debían vivir. Luego de esto vemos de que ellos salen después, a pesar de que el Señor estaba anunciando nuevamente que iba a ser muerto. Ellos le acompañan finalmente hasta Jerusalén. Entonces, hasta este punto, y en virtud de la hora, creo que podríamos hacer un micro resumen. Creo que Cristóbal me levantaba el dedo. Sí, para Sí, antes de hacer el... una pequeña acotación, una micro acotación, ya que viene el micro resumen. Mira, en el versículo 5 hay algo ¿cuánto se llama? Que es súper destacable, como dicen ustedes. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, imagínense que a nosotros nos hubiera pasado eso. Nosotros hubiéramos estado contemplando esta transfiguración del Señor. Hubiéramos reconocido a Moisés y Elías, y en medio de todo ese escenario, una cortina completamente blanca, nosotros dejamos de ver al Señor, y sale esta voz y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. O sea, fue tremendo, tremendo lo que pasaron estos discípulos. Una, porque los estaban viendo. Segundo, que después el Señor lo que hace fue cubrirles la vista. Y lo único que ellos pudieron hacer fue escuchar. O sea, el Señor les cubre a Moisés, a Elías y a Cristo, y en medio de la nube les dice que Él es el en el cual Él tiene complacencia. Y agrega al final, a Él oíd. O sea, nosotros ahora, yo estoy completamente seguro, y por lo que nos dice la palabra del Señor, tenemos la voz de